Buenas noches, Sí. Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a iniciar esta conferencia. A ver, por favor, si pueden apagar sus micros. Vamos a realizar esta conferencia que se llama ¿Cómo generar valor a los interesados en la coyuntura actual? El objetivo de esta conferencia es que puedan entender ah, cómo se describe un problema, una oportunidad, cómo aplicar el design thinking, herramientas ágiles y finalmente tener un portafolio de proyectos. Y vamos a trabajar también con un caso práctico para entender todo lo mencionado. Bueno, en mi caso, justo esta conferencia que estoy haciendo la hice a fines de noviembre en el Congreso Virtual del PMI a nivel Latinoamérica. Normalmente todos los años estoy presentando casos. El anteaño pasado presenté transformación digital y ahora lo he profundizado ya en algo más específico. Vamos a hablar primero de una parte introductoria donde se va a tocar algunos puntos que nos van a servir a lo largo de esta conferencia. Luego vamos a aplicar el modelo, cómo se aplica este modelo en entornos cambiantes como el que estamos viviendo actualmente. El design thinking, que es una herramienta poderosa para solucionar problemas y oportunidades. Vamos a aprender a cómo hacer un portafolio real, teniendo en cuenta los cambios constantes. Y finalmente vamos a trabajar un caso de implementación de uno de los proyectos del portafolio aplicando herramientas ágiles. Y finalmente podemos discutir en las conclusiones. Vamos a empezar entonces con la parte introductoria. La pregunta sería ¿qué es generar valor a los interesados? O sea, ¿qué significa generar valor a los interesados? Por ejemplo, si en una organización tengo problemas de atención al cliente, solucionarlo, ya estoy generando valor. Si, por ejemplo, tengo reclamos sobre los servicios que doy en un banco y los resuelvo hacia adelante, estoy generando valor. Si usamos los servicios públicos, ¿no? En general, vamos a un hospital o tomamos, digamos, algún servicio de transporte, ahí generar valor significa que funcione adecuadamente. Entonces, vemos en nuestro día a día, en las organizaciones, en nuestra vida personal, nos enfrentamos siempre a problemas cotidianos y oportunidades que podemos aprovechar justamente para poder generar valor a los interesados. Los interesados somos todos, todos somos los interesados. El entorno que estamos viviendo actualmente hace complejo poder tener claridad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estimar el alcance de un proyecto, ¿es fácil ahora? Sobre todo cuando hay riesgos que van presentándose día a día, hay mucha incertidumbre, hay que crear nuevas soluciones complejas muchas veces. Quiere decir de que estimar alcance, estimar duración, estimar costos, cada vez es más difícil. Entonces tenemos que buscar alguna solución. A su vez, es necesario que todos los interesados, todos los involucrados participen. Antes veíamos, por ejemplo, un proyecto, un equipo de proyecto y algunos interesados, pero no hacemos participar a los que realmente son usuarios y a los que finalmente van a ser afectados.
pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. También estamos hablando de un entorno con cambios políticos, económicos, las leyes cambian casi a diario, cada cierto tiempo, ya antes leíamos las leyes de repente a la semana, al mes, ahora todos los días tenemos que estar actualizados y tenemos que comunicarnos rápidamente esos cambios para que cada uno tome acción sobre su trabajo, en un proyecto, en la operación propiamente dicha. Entonces, hay que enfocar o usar herramientas y técnicas que nos permitan poder justamente aprender a trabajar de esta manera. Pero también observamos que existen tecnologías que no las conocemos y por lo tanto no la aprovechamos para solucionar estos problemas que estamos mencionando o oportunidades que se presentan en el mercado. Por ejemplo, ¿no? En todos los servicios de todas las empresas en general existe información que no la aprovechamos. Por ejemplo, pues, la información puede ser fotos, pueden ser videos, y leer eso es difícil. Pero ahora existen tecnologías como las que presentamos que leen, reconocen la voz, reconocen los esquemas, dibujos, lo interpretan. Entonces, toda la experiencia de los clientes que nos han comprado o o usan los servicios que hemos implementado en la operación, toda esa información lo podemos capturar y con estas tecnologías en tiempo real. Y cada vez que se va generando estos datos, se actualizan. Prácticamente podemos aprovechar los datos que tenemos. También los datos que existen por ejemplo, en redes sociales, en cualquier base de datos, podemos capturarlos y poder revisarlos. Y estamos hablando de datos de millones de datos, o sea, volumen de datos, que con herramientas convencionales no se podría leer. Pero ahora rápidamente, en tiempo real, lo podemos hacer. Y estas tecnologías también tienen soporte de seguridad. Tienen, de alguna manera, herramientas que nos permiten un análisis más confiable de los datos. Estas herramientas las vamos a aplicar cuando hablemos del caso práctico. Entonces, hay que conocer estas tecnologías. Lo básico, por lo menos. Luego uno puede contratar un proveedor, un experto, que nos recomiende cuál usar en determinado problema. ¿Ok? Entonces, es importante conocer. Ok, ahora vamos a pasar ya al modelo de gerencia de proyectos. Este modelo tiene 4 fases. La primera fase es un ciclo de vida de proyectos, ¿no? Que tiene 4 fases. La primera fase es el design thinking, donde vamos a terminar diseñando una solución, que podría ser una solución de ingeniería, como que también podría ser un prototipo o un esquema. Dependiendo, si es un trabajo, puede ser un esquema, un prototipo. Si es un proyecto, un diseño de ingeniería. O un estudio de factibilidad también. La segunda parte, la segunda fase es ya el portafolio de proyectos. La tercera es cómo implementamos cada uno de estos proyectos o trabajos, porque también podrían ser trabajos, no necesariamente proyectos. Y finalmente, evaluar los resultados en operación. En la primera fase, que es el design thinking, lo más importante es entender un problema. Una vez que lo hemos entendido, aplicando diversas herramientas que luego lo vamos a mencionar, vamos a hacer participar a los interesados quienes van a generar ideas, es el punto 2. Vamos a usar unas matrices y las ideas que más valor generan a los interesados, vamos a ver cómo se hace. Vamos a diseñar la solución. El diseño puede ser un dibujo, se usa mucho las manos, podrían ser
esquemas de trabajo, prototipos, también podrían llegar a ser usando software. Hay software, digamos, que hacen diseños de soluciones. La idea es que esas soluciones se vayan retroalimentando con los interesados hasta que realmente sea la solución que se quiera. Está probado que si aplicamos el design thinking, ese prototipo de la solución es altamente probable que sea la solución. En cambio, ahora no se aplica mucho eso. ¿Y qué pasa? Implementamos soluciones que no son soluciones. Implementamos hospitales que están prácticamente vacíos y otros hospitales que prácticamente están llenos. Implementamos servicios de transportes que muchas veces no se usan, carreteras que prácticamente no, la dimensión no está en función a la demanda, etc. Entonces, el design thinking es una herramienta justamente para encontrar la solución si es su problema o un diseño para aprovechar una oportunidad. Si es un proyecto ya algo más grande, hay que aplicar otros pasos adicionales, como hacer un diseño de ingeniería, un estudio de factibilidad, un análisis financiero, el BAN, el TIR, un análisis más profundo de valor al cliente y finalmente tomar decisiones usando matrices de criterios diversos. Pero como ven, es aplicable a problemas diarios, a problemas grandes, como también a proyectos. En el punto 3, por ejemplo, cuando uno crea un prototipo de la solución, puede actualizar la descripción del problema y finalmente, con unas matrices, las soluciones que responden más a los problemas, usando unos indicadores, es lo que va a llegar al punto 2, que es el portafolio. Entonces, ese portafolio ya es un conjunto de soluciones a problemas, oportunidades, que podrían ser trabajos o podrían ser proyectos propiamente dichos. En la implementación ágil, si es un proyecto, aplicamos todos los puntos, desde el inicio hasta el cierre. Pero si es un trabajo, menos puntos. Siempre hay que planificar, en mayor dimensión o en menor dimensión. Hay que ejecutar, hay que revisar. Solamente que esta revisión que aplicamos acá en el ágil es la revisión al producto, no al trabajo. Podemos trabajar mucho en el día a día, pero los interesados van a opinar sobre la solución, sobre un producto que solucione su problema, en función al diseño de la solución que habíamos comentado. Cuando se termine, van a ser varias iteraciones, por eso en el ágil se aplica varias iteraciones, hasta que tengamos la solución. Vamos a la operación. En la operación se miden los resultados. Y esos resultados se pueden ir mejorando. Entonces ya estamos dando valor y a su vez mejorándolo. No hay que hacer proyectos ya tan grandes, 5 años, 10 años, ni siquiera 3 años. Hay que solucionar temas específicos, ir avanzando. Pero esos temas específicos van dentro de un marco de portafolio que se van implementando secuencialmente, con lo cual las empresas, las organizaciones pueden poder optimizar sus inversiones, sus presupuestos, que justamente en la coyuntura actual es lo que se desea. Los interesados quieren soluciones lo más rápido posible. Entonces, por eso acá estamos hablando de aplicar todo este ciclo de vida, todo este modelo. Entonces, vamos a ir punto por punto. Vamos a aplicar ahora el Design Thinking. Vamos a hablar ahora de un caso práctico. Este es el caso de un hospital. ¿Ok? Este hospital está en Ayacucho. Bueno, y es el reflejo probablemente de todos los hospitales a nivel nacional. El hospital se hace justamente para atender atenciones de emergencia, ambulatorio, hospitalario. Sobre todo lo preventivo. En un marco de una sociedad existen pues gobiernos regionales, gobiernos locales, la gente, la población en sí. En muchos de estos hospitales no se ha visto que las poblaciones están lejos y para llegar al hospital hay problemas de accesos. Pueden ser lluvia, pueden ser temas
propio del lugar. Pero el hecho es que el acceso es difícil. Entonces, no van al hospital. Y van cuando ya están con la enfermedad. Con lo cual, el preventivo prácticamente no se hace. Entonces, cuando existen problemas como el actual, los hospitales se llenan, ¿no? Ese es un problema. El otro problema también es que no se ha pensado mucho en las personas que son quechohablantes, que es en este caso, y eso ocurre en muchas partes del país. Y el personal de salud no habla quechua, no le entiende, y finalmente no puede solucionar el problema por el cual está yendo al hospital. Hay mucha congestión en los lugares, los espacios son pequeños, y eso que en muchos de estos hospitales existe personal administrativo que si está capacitado podría solucionar ciertos problemas, pero tampoco se hace. También muchos equipos son obsoletos, no existen salas de operaciones para enfermedades complejas, a pesar que en teoría el hospital debe darlo, estamos hablando de un hospital completo que debería tenerlo, pero en la práctica no lo tiene. ¿Ok? Entonces, toda esa problemática, cuando le vamos preguntando a cada actor, a un médico, a una enfermera, a un paciente, al alcalde, todos nos van a describir el problema de diferente manera. Entonces, ¿cómo hacemos para entender el problema? Justamente es el primer paso del design thinking. No podemos solucionar algo que no lo entendemos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer varias técnicas. La técnica principal es el taller, donde vamos a reunir a todos los interesados, conversar y describir realmente cuál es el problema. Esa es la parte más importante para solucionar para hacer un proyecto, para implementar cualquier tipo de solución. Hay otras técnicas que vamos a aplicar acá que también lo vamos a ir mencionando. Entonces, este problema, en este ejemplo, debe girar en función a un interesado, que es el paciente. No el médico, no el alcalde, no el personal administrativo, sino el paciente. Entonces, todo gira en función al paciente. Pero para describir el problema tienen que participar todos los actores. Acá estamos hablando de actores desde la persona que está en seguridad en vigilancia, los que participan personal administrativo, personal de salud, alcalde, gobernador, todos tienen que entender el problema. Pacientes, los que viven cerca, los que viven lejos en centro. ¿De acuerdo? Proveedores. El proveedor de la cafetería, el proveedor de la farmacia, los que atienden, los proveedores que nos traen los medicamentos, todos tienen que participar. Es la única manera para poder describir realmente cuál es la problemática. ¿Ok? Y es importante que estos problemas se expresen no solamente como descripción, porque cuando uno lo escribe, lo corrige, porque vamos interactuando en los talleres, pueden hacer también entrevistas, pueden hacer grupos de opinión con ciertas personas, pero en general, la idea es que de alguna manera todos deben participar. Para mí el taller es la herramienta más fácil, más económica y la más efectiva, pero existen más herramientas como la que vimos en las láminas anteriores. Por ejemplo, acá tenemos un problema. Demora en la entrega de resultados de exámenes de laboratorio. Ese es un problema común. Mientras el paciente no recibe esos resultados, el médico no le puede dar una solución. Te pueden pasar días, semanas, y si no está eso, no hay solución. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos varios indicadores, como número de usuarios de consultorios externos que refieren satisfacción, ¿no? O el tiempo de espera promedio entre el tiempo de espera estándar. Siempre dividimos lo que realmente pasa, y lo podemos promediar, entre lo que realmente debe ser, que es el estándar. Eso quiere decir que toda organización tiene que tener indicadores. Un hospital tiene que tener indicadores de atención al paciente, de entrega de una historia clínica,
indicadores para resolver un reclamo. O sea, todo tiene que... Por eso es importante manejar datos. Eso es lo que habíamos hablado en la introducción, ¿no? Donde habíamos hablado de varias tecnologías, ¿no? O sea, cómo capturar todos esos datos. Ya existe ya. Y estamos hablando que en el sector público, en estos hospitales invierten millones y millones. O sea, de presupuesto probablemente no es el tema. El tema es encontrar realmente cuál es el problema para presentar solución. Entonces, tratamos nosotros de dar, de alguna manera, indicadores que nos puedan llevar a solucionar, ¿no? Por ejemplo, acá, tiempo de duración promedio de análisis de cada muestra de examen laboratorio entre el tiempo estándar. Y así tenemos que tener todos los indicadores. Acá tenemos otro problema. Quejas y reclamos no resueltos adecuadamente. Ahí tenemos que tener el porcentaje de quejas atendidas, el porcentaje de quejas atendidas pero resueltas. Acá hay otro indicador, ¿no? Otro problema. Tardanza en la entrega de historia clínica. Ese es común. Va un paciente y la historia clínica no la encuentra o no coincide con los datos del DNI o simplemente se perdió. Y eso que hay sistemas, ¿eh? Estamos hablando de un hospital nuevo, tiene poco tiempo, debería funcionar bien, ¿eh? Pero no funciona. Acá tenemos un indicador tiempo de espera promedio en entrega de la historia clínica en el tiempo estándar de entrega. El personal administrativo de estos hospitales, que realmente si hay personas, deben revisar estos indicadores y en cualquier momento presentarlo, hacer este taller y ver cuál es la solución. Pero si no medimos, no podemos dar solución. Todos saben que hay tardanza, pero nos acostumbramos. La idea es medirlo y levantar la voz de alerta para solucionar. Y así tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, acá, demora en atención durante, por ejemplo, demora en atención durante una atención, digamos, en el hospital. Entonces dividimos el tiempo de atención promedio entre el tiempo de estándar de atención. Otro problema, por ejemplo, el personal de salud en el hospital son quechohablantes y muchos de ellos no han sido atendidos. Entonces dividimos el número de pacientes atendidos entre el número de pacientes total para ver si realmente estamos atendiendo a todos, ¿no? Muchos hacen cola, se van, no lo entienden, o en algún momento del proceso de atención se retiran. Hay que medirlo, ¿no? Acá hay otro problema importante. El personal de salud muchas veces no está motivado de ir al lugar donde está el hospital, ¿no? Y básicamente porque no encuentra apoyo, ¿no? Por ejemplo, dónde va a vivir, qué va a comer, o mucho frío en el hospital, y sin hablar del sueldo de repente que no es el adecuado. Entonces, acá vemos un problema común que pasa en muchas provincias, sobre todo las provincias, y sobre todo mientras más vamos a la rural. El personal de salud se va. Por ejemplo, ahora por el tema de COVID, en muchas ciudades, donde iban médicos de Cayetano, San Marcos, recién que pasan un periodo, digamos, de aprendizaje, prácticamente ahora ya no van, ya tienen miedo. Y antes iban más. Pero a pesar que antes iban, ya había problemas, porque por más que iban, igualmente en poco tiempo se desmotivaban y se iban. Ahora ni siquiera van, ¿no? O sea, antes iban, poco tiempo se retiraban. Ahora no van. O sea, el problema persiste, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo solucionar ese problema. Y así podemos ver varios problemas. Congestión de personal en las áreas de consulta. Con mayor razón, ahora no debería haber congestión, ¿no? Tardanza en historia clínica. Saturación también en las salas de operaciones. Acá hay que ver, por ejemplo, a veces incluso se programa la operación. O sea, ya está todo programado. Incluso al paciente se le hace comprar todos los materiales. El médico le da su receta. Mira, tienes que comprar todo esto, que es diferente a una clínica, ¿no? En una clínica todo lo hace la clínica. En un hospital, una parte lo hace el paciente, otra parte lo hace personal administrativo, personal médico. O sea, el paciente, si no está metido en el proceso,
no hay solución. Entonces le dan a veces su lista de materiales. Se tiene que comprar los materiales. Va a la farmacia del hospital, no hay ese material, tiene que ir a otra farmacia, etc. Ya lo logró comprarlo. Va digamos, a la fecha y hora de la operación y muchas veces no ocurre el acto de operación. Por algún tema puede ser, la sala no estaba, digamos, con los equipos listos para la operación, no se hizo mantenimiento, o simplemente no le avisaron al paciente que se iba a reprogramar, etc. Bueno, y así podemos tener muchos problemas, ¿ah? Acá he listado unos 9, pero hay muchos más de este caso. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? De todos esos problemas, y lo hemos descrito cada uno, y cada problema hemos visto que tiene una lista de indicadores. Entonces, toda esa lista de indicadores de cada problema lo hemos consolidado en una tabla de indicadores. Entonces, acá tenemos todos los indicadores, como ven, con su valor. Si nosotros logramos llevar estos indicadores actuales al indicador estándar que debe ofrecer el hospital, solucionamos el problema. Pero recuerden, para llegar a estos indicadores no ha sido tan fácil, pero ese es el reto. Y acá hemos visto la prioridad, ¿no? Hay indicadores que son más importantes que otros indicadores. Hay uno que tiene prioridad muy alta, como hay otro que tiene prioridad muy baja. O sea, hay que solucionar todo, pero hay que priorizar también. Entonces ya estamos ayudando, perfilando ya, cuando veamos el portafolio, a qué indicadores le vamos a priorizar. ¿Ok? Y acá vemos otra lista de indicadores. Todo ha salido de los problemas antes mencionados. Entonces ya terminamos el primer paso, hemos entendido el problema, ahora vamos a generar las ideas para poder solucionar los problemas antes mencionados. Acá también hay diversas técnicas, sobre todo técnicas que permitan que las personas puedan dar sus ideas de la mejor manera, sin represalia, sin miedo, y importante, un buen facilitador que haga que las personas participen. Y más importante que eso, ¿cuál es? Que los interesados participen. De nada nos sirve hacer un taller de ideas donde solamente está el 10 o el 20% de los interesados que deben participar. Ni hablar, debe estar acá los pacientes, o básicamente representantes, ¿no? Representantes del paciente, el alcalde, el gobernador, personal de vigilancia, personal médico, enfermería, en general, por lo menos representantes de cada grupo interesado. Y vamos a aplicar diversas técnicas para generar ideas. Lo primero que vamos a hacer es tener ideas por cada uno de los problemas. Ese sería el primer paso. Acá aplicamos la tormenta de ideas. ¿Ok? Por ejemplo, acá hay una idea interesante. Un sistema integrado de salud que solamente funcione con el DNI. Nada más que con el DNI. Y ese sistema integrado de salud, vamos a hacer el piloto en este hospital, pero luego debe ser usado a nivel nacional. Entonces uno va a un hospital en Ayacucho, tiene su historia clínica. Va al hospital, a Loaiza en Lima, y es la misma historia. Todos ven la misma información. Y el sistema en la nube. Existen las tecnologías, la acabamos de presentar en la parte introductoria. Y así hay muchas ideas, ¿no? Adquisición de un laboratorio de última generación, de equipo de última generación para lo que son, sobre todo, las laboratorios o salas de operación, etcétera. Acá una aplicación que lo puedo usar en el celular que traduzca de quechua, digamos, a español en forma rápida y segura. Ideas como programa de reclutamiento de personal, donde en estos lugares que habíamos hablado que son lejanos, darle las facilidades. Muchas veces estos médicos que le comentaba, que van a una provincia,
de su sueldo que reciben, que no es mucho, tienen que pagar alquiler de casa, comida. O sea, no se le da facilidad. Entonces acá lo que hay que darles, así como hacen en los campamentos, ¿no? Como hacen, por ejemplo, en la gran minería, es igual. Le dan sus, digamos, ya campamentos o casas o condominios y se le da todo, para facilitar a que el personal de salud esté motivado y vaya. Y los que quieren ir con su familia, van con su familia. Bueno, entonces, la motivación es importante, no solamente es el sueldo, sino la motivación de que ese personal de salud se sienta como en casa para que dé el mejor servicio cuando esté dentro del hospital. ¿Ok? Acá hay otra idea, ¿no? Por ejemplo, la digitalización de documentos, todo que sea digitalizado, nada de papel. Porque para un paciente le imprimen, digamos, su receta o le imprime todo y cuando se le pierde y regresa, dice, bueno, tienes que volver a atenderte, no sé cuáles han sido tus medicamentos y así. Y finalmente la persona dice, bueno, ya no me atiendo, ya se va. Y al final todos los hospitales de Lima se congestionan también, ¿no? Entonces la idea acá es, cuando uno entiende bien el problema, las ideas salen. Y si los interesados todos participan, algunos cuestionan, no, ese no está bien, esto está mal, corregimos, etc. Y sobre todo hay que priorizar las ideas. Eso lo vamos a ver en el siguiente paso. Acá vamos a aplicar, se llama técnicas de grupo nominal para priorizar las ideas. Como son 9 ideas en este ejemplo, la priorización es del 1 al 9. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo damos esa prioridad? Recuerden que en los indicadores habíamos puesto una prioridad. Las ideas que más aportan a los indicadores deberían tener más prioridad. ¿Ok? Luego, vamos a hacer una matriz donde vamos a listar todas las ideas versus todos los indicadores. Aquí es un extracto, ¿no? Realmente esto es un Excel grande, es una matriz grande, acá hemos puesto un extracto. Entonces, todas las ideas y todos los indicadores. Y acá marcamos en cada cajita las ideas en qué indicador apuntan. Puede ser que una idea esté resolviendo varios indicadores, o esté apoyando varios indicadores. Pero acá nos vamos a dar cuenta que algunos indicadores no tienen ninguna idea. Hay que regresar a las ideas, generar nuevas ideas. Hay ideas que se parecen, que atacan a un mismo indicador. Entonces juntamos las ideas. Entonces estas matrices ayudan bastante al tema de poder conceptualizar mejor las ideas. Eso se llama mapa mental. ¿Ok? Ahora, importante es, recuerden que las ideas que eran 9, lo hemos ido quitando, agregando, ¿no? Ahora, las ideas que quedan, pues estamos avanzando paso a paso, vamos a ver qué ideas están enfocadas más a personas, más a procesos, más al tema de infraestructura, de equipamiento o el entorno. Porque también, por ejemplo, las ideas que dan a solución al acceso, recuerdan de donde vive la persona, a ir al hospital, se llama entorno. O sea, puede ser que el problema sea el entorno. Podemos hacer el mejor hospital, pero si hay problemas del entorno, entonces el servicio no va a ser bueno. Entonces hay temas que tienen que ver con personas, otros que tienen que ver, procesos es la organización, el hospital mismo. Y lo que es infraestructura de equipamiento es todo lo que son equipos. Y finalmente entorno es el acceso. También entorno tiene que ver el lugar donde está ubicado, digamos, el hospital, etc. Técnicamente esto se llama diagrama de afinidad. Afinidad quiere decir por temas afines asociamos las ideas. Ahora, en el siguiente paso vamos a hacer una matriz donde vamos a listar todas las ideas versus todos los indicadores. A cada indicador le vamos a poner peso. La suma de pesos nos da 100%. Y por cada idea vamos a poner puntaje del 1 al 3 al indicador. Si soluciona, por ejemplo, entre el 80 al 100% del indicador,
le vamos a dar puntaje 3. Si lo soluciona entre el 50 y 70, 80, le vamos a dar puntaje 2. Menos de 50, puntaje 1. Entonces quiere decir que las ideas que más solucionan al indicador, le vamos a dar mayor puntaje. Entonces así vamos a tener puntaje por todos los indicadores para una idea. Vamos a hacer luego un ranking. Por cada idea multiplicamos puntaje por el peso del indicador, más puntaje por el peso de ese indicador, y así. Y finalmente tenemos un ranking. El valor en el ranking va a estar entre el 1 al 3. Por ejemplo, si una idea tiene, en cada indicador tiene puntaje 3, 3, 3, 3, 3, al finalmente el promedio va a salir 3, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el máximo puntaje total va a ser 3. El mínimo va a ser 1. ¿Ok? Lo que están entre 2 y 3, le vamos a poner verde, entre 1 y 5 y 2 amarillo, menos de 1.5 rojo. ¿Cuáles van a ir al portafolio? ¿Qué ideas van a ir al portafolio? Las que están en verde. ¿Se dan cuenta? Pero ya hemos seguido una secuencia lógica con participación de los interesados. Y si participan los interesados, está probado que se van a comprometer. Si hay un error, se va a corregir, porque todos están comprometidos en la solución. Pero siempre es bueno ser lo más objetivo posible. Y lo más objetivo posible es indicadores, números. O sea, hay que reflejar con números y con participación de los interesados. Entonces, todo lo que está en verde son las ideas seleccionadas. Por cada idea seleccionada que está en verde, vamos a hacer un prototipo de la solución. Por ejemplo, acá tenemos un prototipo. Este es un prototipo de una idea que lo que ayuda es el tiempo de procesar una prueba de laboratorio. O sea, desde que el paciente va al laboratorio y le sacan la muestra, hasta que le entreguen los resultados, en un hospital no demora, o sea, puede ser un día, 2 días, 3 días, 4 días, ¿no? Demora a veces más de un día. Cuando eso debe estar en minutos o en horas. Entonces, acá vamos a aplicar algunas técnicas importantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ven ahí, desde que viene la muestra, acá vamos a tener un robot. Esta muestra debe pasar por varias áreas. Área 1, área 2, área 3, área 4 del hospital. Las áreas son lugares físicos donde la muestra se va procesando. Entonces este robot va a agarrar la muestra y lo va a llevar al área que corresponde, área 1. Ya hizo su proceso, el robot lo lleva al área 2 y así. Y finalmente, como todos esos datos van a ir a un sistema y el sistema distribuye al celular, al correo. Entonces el paciente sin ir al hospital ya tiene esos resultados. Y no lo tiene que pedir, ¿ah? No lo tiene que pedir, le llega automáticamente. Entonces con esto vamos a tener soluciones al problema de que la muestra se pierde, que mucho tiempo para que nos entreguen los resultados. Aparte que el paciente tiene que ir no solamente bueno, de hecho tiene que ir para que le den el examen, pero también tiene que ir para recoger la muestra, cuando realmente con un sistema lo podemos tener en línea. Pero hay que usar las tecnologías que hablamos en la introducción, ¿recuerdan? Por eso es importante que en estos talleres participe un experto en este tipo de tecnología, para que le vaya guiando por dónde o qué tecnología se puede aplicar para determinadas ideas. ¿Ok? Muchas veces no se hace, ¿no? Al del experto en tecnología lo llamamos al final. Y cuando dice, no, esta idea no se puede, como no ha participado, no está comprometido. De la idea es que participe siempre. Con todas estas ideas que ya tienen su prototipo de la solución, van a ir a un portafolio. Ya tenemos la lista de ideas seleccionadas en nuestro portafolio. Ahora, este portafolio es de proyectos y trabajos, porque podemos hacer incluso 2 grupos, ¿no? El grupo de portafolio, lo que son proyectos y lo que son trabajos. Aplica todo.
Entonces, en este caso, vamos a hablar de proyectos, hay que priorizar. ¿Y qué prioridad le damos? En la matriz anterior, donde estaban los verdes, el que tiene mayor valor en el ranking es el que genera mayor valor a los interesados, que justamente es el título de la conferencia, ¿no? ¿Cómo generamos valor a los interesados? Pero también la prioridad siempre la van a tener las ideas que tengan mayor valor en el ranking, que solucionen más indicadores. ¿Ok? Vamos a asignar un propietario de la idea, un voluntario, ¿no? Algún médico, hasta podría ser un paciente o el alcalde, un personal administrativo, alguien que sea el dueño de la idea, el que esté preocupado porque la idea se implemente, el que siempre esté presionando y mi idea no se implementa, ¿no? O sea, tiene que haber una persona comprometida. Luego el Product Owner viene a ser el representante del cliente. En este caso nuestro cliente es el paciente, pero el paciente está en su casa, ¿no? O sea, tiene que haber alguien en el hospital, alguien en el proyecto que lo represente. Ese es el Product Owner. Ahora, ideal sería que un paciente, en general, esté trabajando a tiempo completo. O sea, sería lo ideal, ¿no? Y sobre todo el Product Owner va a ser una persona que entienda la problemática, ha participado, y es el que aclara las ideas en cualquier momento y sobre todo durante la implementación puede repriorizar las ideas. Hay que estimar tiempo y costo. Bueno, aplicamos técnicas como conocemos del PMI, ¿no? Del PMBOK. Hay muchas técnicas por analogía, por paramétrica, ascendente, hay muchas técnicas, pero sobre todo la experiencia. Y esta estimación va a ser más o menos, porque como no tenemos ideas acá tan específicas, puede variar el plazo, puede variar el presupuesto. Sin embargo, hay que estimar, porque si no estimamos, no medimos y no podemos aprobarlo, ¿no? O sea, normalmente el que aprueba tiene que decir cuánto me va a costar, en cuánto plazo me lo vas a implementar. Ahora vamos ya a la implementación, es el punto 5. Vamos a aplicar herramientas ágiles. La entrada principal va a ser el portafolio de proyectos ágiles que acabamos de hacer. ¿Y cuál va a entrar primero? La que genera mayor valor a los interesados. Y acá tenemos en la implementación ágil que va desde el punto 1 hasta el punto 6. Si es un proyecto, los 6 puntos. Si es un trabajo, el punto 1 y el punto 6 no lo hago. El punto 1 es el inicio, el punto 6 es el cierre. El gran trabajo es entre el punto 2 y el punto 5. En el punto 2 es el planeamiento. De todas maneras, todo se planifica. Así sea un plan del día, se tiene que planificar. Sin planificación no se puede hacer nada. ¿Ok? En el ágil a veces se habla, no, pero no se puede planificar, es muy difícil estimar una oración, no sé cuántos recursos. Cuando termine recién te digo cuánto tiempo me tomó, no puedo estimar costo, al final te digo. No, se tiene que planificar. Entonces, acá vamos a planificar en función a la solución. O sea, el producto que quiero implementar. Y tenemos el Product Backlog. Luego, para ese producto hay que definir cuál trabajo hay que hacer. Ese es el Sprint Backlog, el trabajo. Y un cronograma. Muchas veces, no, pero un cronograma es muy difícil porque no tengo ni la idea clara. Igual hay que hacer un cronograma. Aunque sea de alto nivel, y conforme avancemos, lo vamos especificando más. El punto 3 es la ejecución. En la ejecución, acá vamos a trabajar en función a facilitar los recursos que necesitan las personas para hacer su trabajo. Y los informes que se generan en el punto 4 se presentan acá. Son informes bien ágiles. Después vamos a ver algunos formatos. Y en el punto 4, el control sobre todo a los interesados para presentarle la solución del producto. Es decir, volvemos al título, ¿no? ¿Cómo generar valor a los interesados? Lo que quieren ver los interesados es la solución. ¿Cómo va mi solución? Y no quiero la solución total en el hospital, sino cada vez que me solucionas un problema, implementalo. Un problema, implementalo. Poco a poco, gradualmente. Entonces acá nos enfocamos mucho al producto, a la solución. Y el punto 5 ya es actualizar
el plan. ¿Qué significa eso? Que nosotros definimos un trabajo, un alcance, que es el Product Backlog, el alcance del producto, y lo implementamos, y lo usamos, ya opera. Luego planificamos lo que sigue, y así. O sea, mejor dicho, planificamos, ejecutamos, operamos. Nuevamente planificamos, ejecutamos, operamos. Entonces, la operación, los usuarios ya están viendo soluciones en corto tiempo y no esperan la solución de todo. Si no, el hospital me va a demorar 3 años, 4 años. La idea es solucionar problemas lo más rápido posible. Acá tenemos un formato del Agile Project Charter. Tenemos la visión, que es el objetivo que queremos lograr, el producto, las características. Y acá vemos los participantes. Acá tenemos, por ejemplo, el Product Owner, que es el representante del cliente, el líder team, el líder de equipo, ¿no? Un líder que está metido en el proyecto, que no solamente tiene habilidades interpersonales, sino también ciertas habilidades técnicas y de gestión. Es decir, debe conocer temas de personas, gestión de proyectos en función a procesos, ¿no? Lo que hablamos, planeamiento, ejecución, control, como también el conocimiento del negocio, en ese caso de hospital. Y acá vemos también, acá hay un concepto que es el sprint. Habíamos hablado, por ejemplo, que si quiero solucionar esos problemas con esta idea, en un proyecto le llamamos el plazo. Mi plazo es 3 años. No, yo no puedo esperar 3 años. Yo quiero una solución pues cada 6 meses, cada 4 meses. Entonces acá vamos a hacer soluciones mensuales. Entonces cada sprint dura un mes. En un mes tengo una solución. En el otro mes otra solución. En el otro mes otra solución y así. Cuando termine los 3 años ya tengo la solución total. Entonces, en ese caso, estamos hablando que el sprint es una iteración. Mis iteraciones van a ser mensuales. ¿Ok? Por ejemplo, vemos la idea de la aplicación del APP, de traducción a quechua hablante. Eso se puede hacer paralelamente a otro proyecto. Podemos hacer varias cosas en paralelo. Pero sobre todo, busquemos soluciones que funcionen. O sea, no buscar todas las soluciones, sino cada vez que tenemos una solución, implementarla. En el planeamiento habíamos hablado de que este planeamiento es un planeamiento ágil. Quiere decir que no es un planeamiento al detalle, sino es un planeamiento en función a las características del producto propiamente y al trabajo que vamos a realizar, pero donde vamos a estimar en forma gradual el tiempo y el costo. Bajo un marco total de portafolio, donde ya tengo un plazo total y tengo un presupuesto total. ¿Ok? No tengo el presupuesto detallado, ni los plazos detallados, pero como tenemos iteraciones de un mes, en un mes sí podemos estimar con precisión, tanto tiempo como costo. ¿Ok? Recuerden que estamos en una sociedad donde las personas son cambiantes, en un entorno cambiante. Entonces tratemos de aceptar los cambios. Estos son cambios diarios. Por lo tanto, la planificación es gradual. Es una planificación cambiante. En otras palabras, no hay el concepto rígido de línea base. Sí vamos a aplicar una línea base, pero no es tan rígido. ¿Ok? Acá no se va a medir por la cantidad de cambios. Pueden haber 1000 cambios. Acá se va a medir si solucionamos el problema. ¿Se dan cuenta? O sea, la idea es solucionar y cumplir los plazos totales y los presupuestos totales del portafolio. ¿De acuerdo? Acá, importante, el EDT, el WBS. Ir de los entregables de productos más de alto nivel y desglosarlo hasta el más específico. Pero de producto, estamos hablando no de trabajo, de producto. A cada cajita, y sobre todo las cajitas de menor nivel, le vamos a llamar PBI, Product Backlog Item. Significa componentes de producto que ya lo conocemos, ya lo entendemos y lo vamos a priorizar. Entonces podemos tener 100 productos, pero de los 100 yo escojo 5 y esos 5 quiero implementar en mi primera iteración, que es de un mes. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno se compromete a hacer un trabajo en un mes, es porque ya lo entiende.
Por eso es importante acá que participen personas que también técnicamente entiendan del producto, ¿ok? Para poder estimar con precisión. Acá vamos a aplicar una técnica del 1 al 5, que le hemos llamado el XL. Por ejemplo, quiere decir, este PBI es muy complejo. Y el S, que es el small, o el XS, ¿no? Que es el small, el pequeño, es el 1. Entonces, hay entregables de producto que la complejidad es muy alta, XL. Y hay otros que son una complejidad muy baja, XS. ¿Ok? Acá vamos a tener el PBI, lo vamos a describir, así como describíamos el problema. Hay que describir las características de este componente de producto y lo vamos a desglosar en historias de usuario. ¿Qué significa una historia de usuario? El usuario en ese caso puede ser el paciente, el médico, nos van a describir sus vivencias, sus experiencias, para poder entender siempre la problemática que vamos a solucionar. ¿Ok? Estas historias de usuario son como características funcionales de la solución, pero hay que describirlo, hay que detallarlo. Acá vamos a aplicar otro concepto que se llama puntos de historia. Puntos de historias nos va a servir a nosotros para poder estimar el esfuerzo de las personas, que va a ser igual al nivel de complejidad del componente, del entregable, llamemos entregable, nivel de complejidad, recuerden que iba del XS, el muy bajo, al XL, el muy alto, por un factor de esfuerzo. El factor de esfuerzo es del 1 al 5. 5 quiere decir que las personas se van a esforzar mucho más para hacer un trabajo y 1 se van a esforzar menos para hacer un trabajo. Al final le llamamos punto de historias, ¿ok? No estamos hablando de horas hombres, como se hacen en proyectos. También aplicamos horas hombres. Pero punto de historias es un concepto que se aplica para medir esfuerzo cuando son entregables complejos y difícil de estimar. No estamos estimando con precisión, como se dan cuenta, ¿no? Porque el nivel de complejidad solamente es del 1 al 5 y el factor de esfuerzo es del 1 al 5. O sea, no hay mucha dificultad en estimar, pero se necesita mucha experiencia. Por eso debe participar necesariamente el usuario, o en este caso el paciente, el médico. Hay que colaborar, o sea, son equipos colaborativos que se reúnen, conversan. Acá aplicamos mucho lo informal. No se trata de mucha formalidad, es informal. Buscar a una persona, responder en ese momento, ¿no? Porque como no hay mucha precisión, si no se aplica lo que es la comunicación, si no se aplica lo informal, esto no va a funcionar. Se necesita mucho esfuerzo de las personas. Pero es lo que vivimos, no es la situación actual. Si no nos esforzamos, no vamos a solucionar estos problemas. Ahora vamos, acá tenemos una plantilla del producto. ¿Ok? Acá tenemos diferentes columnas. La primera columna es el PBI, donde vamos a describir, o sea, vamos a describir el entregable del producto. Acá vamos a poner la fecha de registro, porque recuerdan, se puede registrar en el tiempo, porque hoy día tengo una descripción, lo registro, pero muchas veces el planeamiento lo puedo hacer en 2 días, 3 días, entonces vamos a tener una fecha de registro. Hay que dejar huella de en qué momento describimos el entregable. Y el nivel de complejidad. Luego, cada entregable de producto se va a dividir en varias historias de usuario. La historia de usuario es la experiencia vivida del usuario. Y es importante porque muchas veces en los proyectos no invitamos al que la vive, al que ha tenido esa experiencia real. Invitamos a la persona que tiene experiencia desde el punto de vista a veces técnico de gestión, pero no al que realmente ha operado o al que ha recibido o al que tiene la queja, el reclamo o el problema. Entonces acá es bueno llamar a estas personas y que describan exactamente qué es lo que esperan de la solución. Eso se llama técnicamente características funcionales de la solución.
Entonces, al final, si nosotros implementamos todas las características funcionales, o sea, todas las historias de usuario, ya tenemos el entregable de producto solucionado. ¿Ok? Estas historias de usuario van a tener su propia fecha de registro, van a tener un usuario responsable, que es el que nos ha descrito, el que se hace responsable de qué es la historia real, el responsable también desde el punto de vista también del equipo de proyecto. Y acá vamos a poner una línea base. La línea base va a estar en función a la fecha estimada de fin de la historia de usuario. ¿Por qué es importante la línea base? Si bien es cierto, esta línea base puede cambiar muchas veces, es importante siempre tener una línea base, porque si no medimos, no vamos a poder mejorar. Y la idea del ágil es mejorar día a día de los errores. Pero ¿cómo hablamos de errores? ¿Cómo aprendo a estimar mejor si no me mido? Entonces siempre hay que tener su línea base. Pero no es una línea base como vemos en un proyecto predictivo, ¿no? Donde te dice, bueno, ya te disparaste mucho del plazo, del costo, ¿no? Sino que acá lo vemos más como aprendizaje. Finalmente, recuerden, a nivel de portafolio tenemos un plazo total y un presupuesto total que lo tenemos que cumplir. En cambio, acá estamos hablando de detalles de iteraciones mensuales. Son tiempos cortos. Y acá tenemos, bueno, la columna real está vacía porque estamos en planificación. El criterio de aceptación, ¿con qué criterio aceptamos que la historia de usuario está bien implementada? ¿Ok? Y el estado. El estado de la implementación, ¿no? Porque el estado podría estar pendiente, proceso implementado. Entonces, el Product Backlog se enfoca al entregable de producto. Y ahora hablamos del Sprint Backlog. El Sprint Backlog está enfocado al trabajo. Entonces, cada entregable de producto que está en amarillo necesita varios trabajos o tareas. Las tareas están en azul. ¿Ok? Recuerden que en el ágil el avance se mide por el producto, no por el trabajo. Pero el equipo de proyecto necesita qué trabajos hacer, qué tareas, para poder desarrollar todas estas tareas y entregar su entregable. ¿Ok? Entonces, lo que está en amarillo, que es el entregable de producto, se desglosa en tareas. Todo eso es el Sprint Backlog. El Sprint Backlog entonces son las tareas pendientes. Backlog quiere decir pendiente. Eso quiere decir de que gradualmente se va actualizando las tareas. No puede ser que un entregable hoy día lo defina como 5 tareas. Después mañana aparecen 6 tareas, 7 tareas, 8 tareas. No interesa. Es mejor precisarlo en el tiempo. Lo que sí tenemos que tener claro es el entregable de producto. Porque si no tenemos claro eso, podemos hacer muchas tareas y no vamos a solucionar el problema. Acá tenemos, por ejemplo, la fecha estimada de implementación. En este caso, como ya tenemos las tareas, estimamos los recursos necesarios y ya podemos estimar una fecha fin para poder terminar una historia de usuario. Entonces ya tenemos la fecha en línea base, ¿ok? A nivel de entregable de producto, y acá tenemos la fecha estimada de implementación de cada detalle del producto, que son las historias de usuario. O sea, tenemos entregable de producto, PBI. Cada entregable de producto se divide en tareas, ¿ok? Y a su vez, cada una de estas tareas tiene recursos y se pueden definir fecha fin de implementación, ¿ok? Acá estamos hablando todavía de planeamiento. Acá vamos a poner las personas que son responsables de cada tarea. Acá se trata de llegar a un nivel de tarea de máximo un día. ¿Ok? Ese es el ágil. O sea, máximo esa tarea debe terminarse en un día. Y esa tarea lo debe hacer una sola persona o máximo 2 personas. Por eso que las reuniones son diarias, para que todas las personas conversen, se pongan de acuerdo qué hacer en el día y trabajar. ¿Ok? Acá finalmente cada tarea se va viendo si está pendiente, en proceso, implementado.
y cada tarea se estima en horas. ¿Ok? Entonces tenemos el PBI, tenemos que es el producto, tenemos las historias de usuarios, cada historia de usuarios se divide en tareas, cada tarea tiene recursos, ¿ok? Que normalmente tratamos que cada tarea por lo menos solamente tenga una persona o máximo dos, y las horas, ¿ok? Y las horas tienen que estimarse en forma diaria. Ahora vamos a la ejecución. Todo es iterativo, porque mientras vamos planeando, vamos ejecutando, mientras vamos ejecutando, vamos a controlar. Todo es iterativo. Acá lo estamos explicando en forma secuencial para entender. Esta ejecución se va a medir por implementación del entregable de producto, no por el trabajo. Pero va a ser enfocado mucho a la participación del Product Owner para que nos pueda explicar en el momento que toca implementar una historia de usuario, que nos explique mejor para no tener errores. Es como tener al cliente al 100%. ¿Qué proyecto tiene al cliente al 100%? Normalmente no. El cliente está afuera esperando su producto y el equipo del proyecto está acá, con el gerente del proyecto. Acá el cliente tiene que estar adentro del proyecto. Si no, esto no funciona. Y en ese caso, como el cliente normalmente es un funcionario, no puede estar dentro del proyecto, se trata de un representante, que es el Product Owner, pero es una persona que conoce de la problemática. Recuerden, ha participado desde las ideas que hemos hablado, desde la descripción del problema, ha participado en todos estos talleres. Y acá se trata también de que el líder de equipo, que puede ser un gerente de proyecto, o también puede ser un Scrum Master, un facilitador, esté resolviendo los problemas que tengan los recursos humanos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de que una persona se enfermó, ya es prioridad alta, ¿quién lo reemplaza en ese día? O sea, la idea es desde reunirse apenas empiece el día, una reunión de 15 minutos, revisar lo que se hizo ayer, resolver los impedimentos para que puedan hacer las tareas de hoy. Si se atrasó algo ayer, ¿por qué se atrasó? Para hoy día solucionarlo y poder ir avanzando. Y así se va avanzando. No necesariamente se tiene que hacer un reporte escrito, se puede ser todo hablado, pero si es un proyecto, sí se necesita algún acta. Algo simple, se necesita algo escrito. Esto puede ser muy informal como muy formal, ¿eh? Depende de si es un trabajo o es un proyecto, y si es un proyecto, si es pequeño o grande. Pero las reuniones tienen que ser necesariamente diarias. Y en la ejecución vamos actualizando. Por ejemplo, acá vamos a actualizar la fecha que realmente se implementó, ¿no? Ven acá la última columna. Entonces, como ya tenemos la fecha en línea base y tenemos la fecha que realmente se implementó, ya tenemos una desviación. Y eso nos permite en ese mes, en el primer mes aprender, y el segundo mes que vamos a planificar, recuerden que son ciclos de meses, es un proyecto de 3 años, 36 meses, pero que lo trabajamos por cada mes se planifica, se ejecuta, se controla, aprendemos para el siguiente mes. Entonces, cada vez aprendemos a planificar mejor, a estimar mejor. ¿Ok? Y acá el trabajo. Acá el trabajo también se va actualizando. Se puede ir desglosando más actividades, más tareas. Se van actualizando, digamos, en el cronograma, las tareas que se van terminando, etc. Y importantes son las horas. Habíamos dicho que cada tarea debe ser máximo un día y tratar de que solamente una persona haga esa tarea. Por eso que debe haber un desglose bien detallado. Entonces, por ejemplo, una persona estimó una tarea en 10 horas. ¿Ya? 10 horas. Entonces, supuestamente, si trabaja en un día 8 horas, el primer día trabaja 8 horas y el segundo día 2 horas y terminamos, ¿cierto? Pero supongamos que estimó que 10 horas. Terminó el primer día de 8 horas y en teoría le faltan 2 horas, ¿no es cierto?, para terminar su trabajo. Pero él dice, al día siguiente dice, bueno,
en realidad con 2 horas no es suficiente, yo necesito 3 horas. Entonces, hacen la columna ajuste, le aumentan 1 hora más. Entonces, la estimación se puede ajustar en forma diaria, para aumentar hora, para disminuir, porque a veces, como he estimado a alto nivel, puede ser que me sobre, como puede ser que me falte. Entonces, se va ajustando la estimación. O sea, no es una estimación, como habíamos hablado, que en una línea base estimo al detalle y sobre eso ejecuto. No, la estimación se va haciendo gradualmente. Se va ajustando. ¿Ok? Estamos viviendo en un momento de incertidumbre, con lo cual tenemos que avanzar y tenemos que corregir, y la estimación muchas veces es una traba para poder avanzar. Acá vamos a tener diversos reportes, ¿no? Por ejemplo, acá hay un reporte bien importante, y todos estos reportes, la curva S no va hacia arriba, la curva S va hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo? Cuando las curvas S van hacia arriba, ¿qué me están comunicando? Estoy trabajando bastante, mira, ya estoy llegando a la meta. En cambio, cuando las curvas van hacia abajo, ¿qué me comunica? Lo que me falta. Lo que necesita el interesado no es lo que trabajé. Lo que necesita el interesado es lo que le falta para terminar su solución. Por ejemplo, acá en el gráfico 1 es historia de usuario restante. Historia de usuario es la funcionalidad. Tenemos un PBI, un producto, y las historias de usuario son características funcionales. Entonces, la curva celeste es la línea base. Nosotros hemos planificado la cantidad, las historias de usuarios que vamos a hacer en un mes. Por ejemplo, vamos a hacer, si tengo 5 PBIs, imaginemos, ¿no? Que en promedio cada PBI tenga 3 historias de usuarios. 3 por 5, 15. Tengo 15 historias de usuarios. Entonces, al final del mes que debo tener las 15 historias de usuarios implementadas. Entonces, primero tengo 15. Al día, por ejemplo, si en un día implemento una historia de usuario, planifico estimar 1, al día siguiente deberían faltarme 14. Luego estimé en el siguiente día hacer 2. 14 menos 2, 12. Y así, hasta que llegue a 0. Esa es la curva de lo que hemos estimado. Ahora la otra es la curva real. Supongamos que el primer día tenía 15 historias de usuarios. El primer día planifiqué hacer una historia de usuario. No hice ninguna. Al día siguiente sigo teniendo 15. El segundo día implementé 2. Entonces 15 menos 2, 13. Me van quedando 3. Entonces ahí la curva de la línea base y de lo real. En la curva de lo real, que es el rojo, hacemos un análisis de tendencia y tenemos la línea verde. Y la línea verde, como ven ahí, me dice en cuánto tiempo voy a terminar. Y vemos, según la tendencia, que vamos a terminar muy atrasado. Pero ya desde ahorita tenemos que ver algo, cómo poder solucionarlo. En el gráfico 2 se refiere a todo lo que es esfuerzo. Punto de historia, recuerda que era nivel de complejidad por factor de esfuerzo por cada historia de usuario. Calculo el punto de historia por cada historia. Lo sumo para las 15 historias de usuario y me sale el total de puntos de historia. Por ejemplo, tengo 500 puntos de historia, que equivalen a 15 historias de usuario. Igualito que el anterior. Planifico el primer día hacer 20 puntos de historia. 500 menos 20, el segundo día debe tener 480. Y así hasta que llegue a 0. Tengo la línea base y tengo el real. Y acá podemos calcular diversos indicadores. Por ejemplo, el desempeño del equipo. Los puntos de historias implementados entre los que planifiqué. Es el desempeño. Velocidad promedio, por ejemplo, puntos de historias implementadas entre número de iteraciones. Por ejemplo, si tuviéramos en el mes 5, el número de iteraciones sería 5. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos un proyecto de 36 meses, y hemos dicho que cada iteración va a ser un mes, tenemos 36 iteraciones. Entonces, la velocidad lo vamos a medir mes a mes. Rendimiento diario. Los puntos de historias implementados entre la cantidad de días transcurridos. Entonces, estoy calculando puntos de historias entre los días que han pasado y vamos a ver nuestro rendimiento. También el tiempo restante en días. Acá puedo dividir los puntos de historia que me faltan terminar entre el rendimiento, me da la cantidad de días que me falta para terminar.
Y así tenemos diversos indicadores. Recuerden, si no medimos, no podemos cumplir plazos ni presupuestos. Y estos indicadores salen en forma automática. Deberíamos tener un pequeño sistema y se miden diarios. Acá en el gráfico 3, por ejemplo, tenemos la cantidad de horas totales, horas hombres, para todo el proyecto. De repente tengo, imaginemos 5.000 horas hombres. En el segundo día, digo, usé 50 horas. ¿Cuánto me quedan? 5.000 menos 50, 4.950, ¿no es cierto? Pero hago una reestimación y me faltan 20, entonces debería tener no 4.950, sino 4.970. ¿Se dan cuenta? O sea, no, la curva no baja solamente, sino a veces baja, después sube, baja, puede subir, porque estamos cambiando las estimaciones. Y el último gráfico, si vas arriba, es el valor ganado. Pero el valor ganado se calcula en función a resultados, no a esfuerzo, no a trabajo, sino a resultados. Entonces, el SPI, el índice de desempeño de cronograma, es el presupuesto de las historias de usuarios, HU, historias de usuarios, implementadas. O sea, historias de usuarios son funcionalidades que están operando entre el presupuesto de esas historias de usuarios. O sea, el presupuesto de las historias de usuarios que implementé entre el presupuesto de lo que planifiqué. ¿Ok? ¿Sí queda claro? O sea, mejor dicho, las historias de usuarios, recuerdan PBI, tiene un conjunto de historias de usuarios que son características funcionales. De repente estimé, a hoy día planifiqué haber hecho 50 historias de usuarios, pero solamente he implementado 30. 30 entre 50 me da el SPI. El CPI, el presupuesto de las historias de usuarios que implementé entre el costo real total a la fecha. Y así podemos tener muchos indicadores. Aquí hay que trabajar mucho gráfico. Acá tenemos, por ejemplo, por cada PBI, ven acá las historias de usuario. Cada historia de usuario está en diferentes fases del ciclo de vida. Y acá podemos hacer un histograma y o hacer PIs, donde vemos, si tenemos, por ejemplo, 100 historias de usuarios, el 20% está todavía en análisis y diseño, el otro el 30% en desarrollo, el otro 50% está en pruebas. Entonces, ahí vemos en la mayor cantidad de historias de usuarios en qué fase están del ciclo de vida. Bueno, para terminar, vamos a las conclusiones. Como vemos, el design thinking, si hacemos participar a los realmente interesados o representantes y aplicamos estas técnicas que hemos hablado, nos aproximamos mucho a la solución. Pero es importante entender a las personas. Si voy a hacer un proyecto, como el que hemos hablado del hospital, hay que entender a los pacientes, hay que escucharlo, hay que escuchar lo que dice el médico, lo que dice el personal de vigilancia. O sea, se tiene que entender todo el tema de personas. Y sobre todo, usar estas tecnologías para poder solucionar estos problemas y siempre medir con indicadores. Si no mido con indicadores, puede ser que la solución no sea la solución. Hay indicadores durante el design thinking y en todas las fases que hemos estado hablando. Las organizaciones también deben buscar soluciones para adaptarse a los cambios constantes. También es bueno aprender el ágil, no solamente el predictivo, ¿no? El predictivo, que es el que normalmente es aplicado en el ciclo de vida, uno dice, el alcance lo defino al 100% y después estimo tiempo y costo. Y puede ser que al final del proyecto el tiempo y costo varía, pero el alcance siempre debe llegar al 100%. Acá no, el alcance se va trabajando a lo largo del proyecto. O sea, mejor dicho, no tengo que empezar cuando el alcance está totalmente definido, sino como lo he desglosado el alcance en integrales pequeños, lo que ya tengo bien definido lo voy avanzando y así vamos dando soluciones progresivas
al cliente. Después las universidades, los institutos, bueno, nosotros como PMB debemos cada vez formar a profesionales, no solamente en el ámbito de personas y de gestión, sino en la parte técnica, en el enfoque producto, en el conocer estas tecnologías, que permitan, de alguna manera, tener todo el ámbito de personas, procesos, organización y tecnología. Entonces, la tecnología es importante conocerla para poder englobar una buena solución. Bueno, acá le dejo una bibliografía que pueden revisar. Finalmente, si tienen alguna pregunta, tenemos acá unos 9 minutos. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Les ha quedado claro qué le ha parecido, digamos, este modelo? ¿Qué opinión tienen? Profesor Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Farro. Yo fui alumno suyo en el diplomado de la Universidad de Claro. Piura, creo que el ¿Qué número tal, Jorge? 18 del año 2000, del Sí, ¿qué año tal, Jorge? 2011. ¿Cómo Sí, está? ¿Qué tal? ¿qué tal, Una Jorge? pregunta, Sí. una retrospectiva o de un sprint o de un proyecto, teniendo en cuenta la coyuntura actual, ¿qué debería abordar como foco principal? Más que una retrospectiva común que se hace para los proyectos ágiles, sino centrándonos en lo que explicó, ¿qué deberíamos de abordar como temas principales? Ok. Lo principal, primero, es ver también, hay cambios externos y hay cambios internos. Lo externo, habíamos hablado de las leyes. Tenemos que coordinar bien con las áreas legales para que revisen las leyes en forma diaria y nos alerten. Con las áreas de tecnología, la tecnología va cambiando para que nos estén alertando. Todo lo que cambie en el entorno, tenemos que tener como personas que estén leyendo siempre, entendiendo, para que nos puedan alertar. Esa es en la parte externa. En la parte interna es el aprendizaje. Por ejemplo, hay empresas que van a hacer su proyecto. Es que es la primera vez que voy a usar un Big Data. Es la primera vez que voy a usar un ciberseguridad, una tecnología de este tipo. Entonces hay que aprenderlo. Entonces puedo traer un experto o también hay proveedores que puedan hacer eso o que puedan trabajar eso. Entonces en esa retrospectiva, si bien es cierto, si es el proveedor que conoce la tecnología, el cliente tiene que aprender en forma diaria. Por eso decimos que el cliente tiene que estar metido en el proyecto. Si está fuera del proyecto, no va a aprender. ¿Ok? El usuario que va a trabajar la solución tiene que también estar metido para aprender. Entonces, lo interno en el tema de aprendizaje es importante. Y el otro también es el aprendizaje en el tema de las estimaciones de duraciones, de costos, para poder corregir para el siguiente sprint, para la siguiente iteración. Y si por error no hice participar a algún interesado, hacerlo participar. ¿Ok? Y acá hay que darle bastante poder al product owner, al que representa al cliente. Incluso muchas veces el product owner está encima del gerente de proyecto, ¿no? O del Scrum Master. Yo sugeriría hacerlo a un nivel casi paralelo para que estén trabajando como pares, ¿no? Depende de cada organización. Ok, Jorge, no sé si te aclaró eso o quieres algún otro detalle. Sí, muchas gracias, profesor. Sí, y bueno, después tengo otra curiosidad respecto a los tipos de proyecto. Le cuento que he manejado un proyecto con el Estado sobre exámenes proctoring a finales del año pasado. Entonces, había como mucha reticencia de parte del cliente, o sea, el usuario, que, bueno, hacía los exámenes para sus postulantes, Ujú. en temas de participación era muy burocrático. Yo como jefe de proyecto tenía que pedir eso o a una persona, luego le tenía que escalar a su director de área y era así, trabajar en el Estado. Y no había mucha oportunidad de participación ni de involucramiento, porque ellos como nos dejaron el proyecto a nosotros, entonces difícil
contactar con ellos y poder involucrarlo dentro de la funcionalidad, dentro del aprendizaje, las reuniones con el Product Owner. Entonces se me hizo un poco difícil el trato. ¿Qué recomendaría usted sobre estos proyectos con el Estado y con mucho nivel de confidencialidad? Ok, en este caso, como hemos hablado, no hay que aplicar que el product owner o el cliente esté fuera del proyecto, tiene que estar adentro. Y lo que muchas veces es una buena práctica, lo que se hace es, en lugar, por ejemplo, tú como gerente de proyecto, haz la presentación del avance del producto, que lo presente el product owner, que sea su responsabilidad. Entonces, se modifica la política de la empresa, bueno, en el caso del Estado, hay que hacer ciertos cambios, ¿no? Porque yo sé que en el Estado hay muchas normas, pero hay que hacer ciertos cambios, o por lo menos el compromiso, si es que no lo quieren hacer como cambio de norma, de que el product owner presente los avances. Entonces, como presente el avance, tiene que comprometerse porque es parte de su función ya. Muchas veces dice, ya tú gerente de proyecto es el responsable. No, ahora tú product owner también eres responsable y tienes que hacer la presentación del avance del producto. Entonces, hay que darle un trabajo del proyecto al product owner para que esté obligado a participar. Muchas gracias. Ok. ¿Algún otro comentario, consulta? ¿Está claro? Hola Felipe, buenas noches. Julio León te habla. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? Sí, mira, por ejemplo, si tenemos un proyecto de construcción para que va desarrollando la ingeniería entre básica, ingeniería de detalle, ingeniería de construcción, pero normalmente esto se desarrolla con la metodología de proyecto predictivo, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos que ir hasta la operación, o sea, prácticamente hasta entregar las plantas operando y hacer un monitoreo de estas plantas de tratamiento de agua de mar y de tratamiento de agua residual. Entonces, ¿cómo entra ahí la metodología ágil que me ayude para hacer interacciones, ya que mensualmente tenemos que entregar el producto, pero el cliente necesita ya una respuesta la próxima semana? Pero todo esto está hecho con ingeniería china y ahora nosotros tenemos que leer la básica para poder entregar un producto o una propuesta uh, adelantada, ¿no? Sin haber concluido la ingeniería en su totalidad. ¿En qué momento o cómo me sirve este enfoque que has presentado para poder desarrollar este tipo de proyecto de construcción, ¿no? Para, Claro. por ejemplo, un caso es el nuevo puerto de Supe en Chancay, ¿no? Ok, en este caso estás aplicando fast tracking, ¿no? Sí, Ok, excelente, ya. eso. Ya, en lo que se aplica es el híbrido. No puedes aplicar un ágil puro ni un predictivo puro, sino una combinación. Entonces, hay que Claro. rescatar algunas buenas prácticas ágil, porque no se contradigan con el ciclo de vida. O sea, tú partes de tu ciclo de vida predictivo, que ¿no? Que has hablado que el estudio de prefactibilidad, factibilidad, la básica, Es detallada correcto. construcción. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar, Ya, porque es una planta y la planta necesita pues que muchas veces todo esté funcionando, si no la planta no va a operar adecuadamente. Pero puedes rescatar así es. algo del ágil. Por ejemplo, algo importante en el ágil es el design thinking. ¿Ok? El design thinking es que lo tienes que aplicar en las fases iniciales del ciclo de vida del proyecto, que muchas veces pasa desapercibido. Muchas veces en empresas, como en las minas, por ejemplo, ni siquiera le llaman proyecto a la parte del estudio conceptual, ¿no? La ingeniería conceptual. Entonces, hay que trabajar esa parte con design thinking. Por ejemplo, Ok. deben participar las comunidades, ¿no? Deben participar personas interesadas que ustedes en algún momento lo van a llamar, pero mejor llámanlo desde el inicio.
pero hay que tener buen facilitador, ¿no? Personas que lleguen bastante al tema de las personas. Entonces ahí aplica el Design Thinking y te pueden salir en tu portafolio, según el esquema, al final sale un portafolio, sale en tu portafolio todos tus subproyectos mineros, que pueden haber varios subproyectos, Ajá, que al final hacen el proyecto, pero también agrégale los proyectos sociales. Y eso, entonces, claro. pero Esa ya parte sí esos es proyectos interesante. sociales han salido de un design thinking participativo, con lo cual es más legítimo. O sea, la legitimidad es importante en los proyectos constructivos. Como son proyectos donde hay interesados externos afectados, muchas veces nos cuestionan la legitimidad con la cual se aprovechan y a veces, o también hacemos algo malo y finalmente hay reclamos y los proyectos a veces no terminan bien por eso, ¿no? No por la parte técnica ni la gestión interna, sino por temas externos. Entonces, el design thinking la puedes aplicar ahí. En el tema de la Bien, dirección de personas, en los proyectos constructivos de minería, muchas veces se aplican muchos niveles de jerarquía, ¿no? Y hay mucha distancia entre un sponsor o un gerente de proyecto con de repente con un personal especialista. Entonces hay que romper esos esquemas y hacerlo más participativo, como vimos en el ágil de ejecución, ¿no? De es las correcto. reuniones diarias para ver lo que se hizo ayer, qué se ha hecho hoy y apoyar a las personas en qué necesitan para que sigan avanzando. O sea, enfocarse mucho al tema de personas en forma diaria. Ahí también puedes rescatar, digamos, esa parte. Y el otro tema, que sí va a ser difícil que lo puedas aplicar, pero sería interesante, Ujú. hacer algún piloto de repente con alguno de tus subproyectos que no sea tan riesgoso, sino el que sea más sencillo, hacer un piloto de hacer iterativo. Y ahí Ok, aprender y ver cómo aplicar en otro subproyecto, porque no lo puedes aplicar con un subproyecto de un componente de la planta de forma directa porque puede ser que falle, sino que hay que vaya. aplicarlo con algo externo de repente a la planta, por ejemplo, de repente el campamento o algún componente que no sea tan complejo y de repente si Ok, falla no es tan relevante y practicar ajá, la técnica del iterativo, porque la técnica del iterativo es importante porque vas dando resultados en sí, forma progresiva, ¿no? Que es algo así como el fast tracking, pero es un eso. fast tracking más participativo, ¿no? No es un fast tracking de que el equipo lo hace para cumplir lo que el cliente le dice, sino que todos están juntos y aplican un iterativo que le va dando solución al usuario, ¿no? Excelente, Felipe. Eso era. Muchas gracias. Ok, ok, León. ¿Alguna otra consulta? Bueno, en todo caso, Tal, Felipe. sí, Sí, quería hacer un comentario solamente y una consulta. Fíjate, cuando hablas con el compañero León acerca del tema de tu con híbrido, Julio, sí, eh, yo trabajo en Prima FP en una mesa ágil, se llama Magna, ok, y hacemos mejoras del core del FP, ¿no? ok, Entonces, básicamente, sí, la labor del Scrum, está el PO, pero ya a veces las mesas o los equipos ágiles son tan maduros que ujú, hasta el mismo team comienza a hacer las historias de usuario que debería hacer el PO. ok, Obviamente con la nuez el PO. ujú, Muchas veces el Scrum ya no tuvo un papel relevante. A veces el Scrum se encarga de más de 2 mesas, o a ok, veces hasta de 3 mesas, y el equipo se autogestiona. Entonces, sí, sí, es, está bien, eso es híbrido en realidad, claro. Cuando comienza el equipo ágil a agarrar velocidad de crucero, en realidad ya hay funciones que se pueden hacer un overlap, un traslap, ¿no? claro, Ese era un comentario. sí, Y la pregunta que tenía que hacerte era, fíjate, hablaste de temas y soluciones alineadas con la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, tu comentario, ¿no? Acerca aparte, bueno, yo llevo contigo en PMB, en la Universidad de Piura también en el 2018, no sé si te acordás de mí, sí, sí, pero sí, 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 participaba muchísimo. Ok, ujú, estoy pensando en llevar justamente transformación digital, estoy hablando de la de Piura, esas otras, ¿ya? claro, Porque me interesa mucho tener un background de blockchain, ¿no? Blockchain, claro, inteligencia artificial, cloud, y todas esas herramientas, el Internet de las cosas, ¿no?
Claro. ¿Sí quieres que aporte valor? Sí, Y me das tu porque por comentario. lo que estás comentando, sí, porque tú estás trabajando justamente en eso, ¿no? Ujú. Pero quería complementar también lo que había comentado con lo que habías dicho como comentario, ¿no? Al híbrido. Sí es importante, sobre todo te lo va a servir para Julio también, es lo que estás diciendo, es el nivel de madurez, ¿no? O sea, cada organización tiene un nivel de madurez diferente, ¿no? Y sí es cierto, los equipos, cuando ya son ya de desempeño más alto, el líder ya no es un líder tan directivo, sino más participativo, ¿ok? Más dejar al equipo que pueda comprometerse en la solución que plantean. Y sobre las historias de usuario, lo que se hace es una base de datos de historia de usuario. Como si en tu empresa, normalmente esas historias de usuario seguro se van repitiendo o son parecidas. Es como ir a un Google, ¿no? Pongo la historia de usuario tal y a ver qué me sale y ya está prácticamente hecho. O sea, más que el equipo esté definiendo la historia de usuario de nuevo, ya debe tenerla prehecha y ya discutirla con el equipo y hacer participar igual a los interesados para poder precisarlo para esa iteración, ¿no? O sea, o para ese proyecto. ¿Ok? Y Gracias, la Felipe. transformación digital ni hablar, eso tienes que llevarlo, bro. Ahí Ok. vas a marcar la diferencia, ¿no? Te vas a Sí, subir sí. tu nivel de gerente de proyecto o inclusive inclusive hasta puedes llegar a ser pues un funcionario Es más gerencial eso, sí, más exactamente. gerencial, ¿no? Más gerencial donde estás en el nivel de un portafolio, ¿no? Donde tú vas Sí, a ser tal no cual. solamente la parte directiva, ¿no? Sino va a ser como un asesor técnico, ¿no? A cualquier proyecto. Entonces, eso se necesita, ni hablar. Está bien, hay Buenísimo. que hacerlo. Sí, Gracias, Felipe. sí. Ok, estimado, bueno, solamente para darle una noticia, el PMI ya nos comunicó a nosotros como PMB que ya estamos aprobados para hacer ATPs, quiere decir que ya no, el REP que antes éramos, Registro Education Provider, se cerró en el PMI el año pasado y ahora en adelante van a ser los ATPs. Los ATPs son los partners del PMI, o sea, vamos a ser partners del PMI y todo lo que sea proyectos a partir de este año solamente lo pueden hacer los que son partners del PMI. ¿Ok? Con eso nosotros vamos a estar más cerca, digamos, del PMI y vamos a tener más herramientas, no solamente lo que hacíamos antes, sino también el tema de lo que es el ámbito, digamos, ágil, que lo hemos estado haciendo, pero ahora ya más cerca del PMI en el aspecto, digamos, del ágil. Bueno, estimados, entonces, igualmente me da gusto escuchar a muchos de ustedes que ya nos conocemos, ¿ok? Y ya será en otra ocasión para poder vernos. Ahora todo es virtual. Y de esa manera, pues, compartir nuestras experiencias. Ya igual Majo le va a comunicar algunas cosas que nosotros implementamos, por ejemplo, en nuestro canal YouTube, donde ponemos, así como esta presentación, otras presentaciones que nosotros hacemos, que lo vamos a ir subiendo a nuestro canal para que lo vayan, digamos, viendo en cualquier momento. Ok, gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Felipe. Muchas Gracias, gracias. chao. Gracias. Muchas gracias. Buenas Cuídense. noches a Chao, todos. Hasta luego. chao, Que Buenas estés bien, noches. Felipe. Chao. Listo, chao, bye. chao. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.